Retomando un poco lo que habíamos visto hasta el momento, vamos a continuar con las clases acerca de TestNG. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro IDE y nuestro proyecto, como ven acá, y tenemos que buscar nuestro archivo de configuración de Maven, o sea, el POM, y ahí dentro vamos a editar algunos campos de manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la dependencia de JUnit y eliminarla porque ya no lo vamos a utilizar. Recordemos que TestNG es un framework que está construido sobre JUnit y para evitar alguna inconsistencia eliminamos la dependencia de JUnit. Inmediatamente abrimos un navegador y buscamos dentro de Maven Repositories. Vamos a descargarnos la dependencia de TestNG. Buscamos TestNG y vamos a ver que hay varias versiones. Ahora vamos a contarles un poco cómo hacemos para seleccionar estas. De primera mano siempre tratamos de esquivar las versiones beta o las versiones alfa o incluso las últimas versiones si es que no están tan utilizadas. Y esto lo hacemos de manera de protegernos ante alguna inconsistencia que se nos pueda generar entre la última versión y alguna otra integración que tengamos en nuestro framework, llámese Selenium o llámese alguna otra librería. Entonces, para evitarnos esa incompatibilidad, busquemos la versión 6.14.3, que ya está bastante probada que funciona bien. Copiamos el XML que encontramos allí y lo pegamos en nuestro archivo de Maven, donde casualmente estaba la de JUnit, pero puede ir en cualquier lugar siempre y cuando esté dentro de dependencias. Un comentario particular es que tenemos que eliminar esta carpeta scope test. Lo que significa esta carpeta, esa etiqueta scope test, es que TestNG solo reconoce, si yo la tengo escrita, esta carpeta de test que encontramos acá. Pero como nosotros desarrollamos los tests como aplicaciones aún y no como test, los tenemos dentro de nuestra carpeta main y no dentro de la test. Una última acción antes de comenzar es que tenemos que buscar dentro de la carpeta test Java XMATLABs. Este test tenemos que eliminarlo porque vamos a ver por qué. Vamos a abrirla y si vemos que tiene una annotation acá, podemos verificar que la annotation está relacionada a JUnit, que acabamos de eliminar la dependencia. Por lo tanto, si nosotros ejecutamos el código, no va a fallar. Simplemente eliminamos esa clase app.test y continuamos. Podemos cerrar ya el POM una vez que hayamos hecho clic derecho, Maven, Reload Project. Esto lo que hace es buscar dentro de las dependencias de Maven y comparar contra las librerías físicas que tengamos descargadas. Si no las tenemos, Maven se encarga automáticamente, como ya hemos visto, de descargarnos esa dependencia. Una vez que hayamos hecho eso, cerramos el POM, ya no vamos a trabajar con él y vamos a elegir para trabajar, digamos, esta clase que se llama Interactions with Buttons. Primera mano lo que hacemos es la clonamos y le agregamos al final with TestNG para identificarla dentro de nuestras pruebas. Nos sugiere el IDE si la queremos agregar al repositorio, le decimos que sí. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer lo primero que vamos a hacer, de hecho, para validar la instalación de TestNG, vamos a modificar nuestro main, que recuerden que es el punto de acceso a la aplicación, y vamos a ponerle, digamos, simple test, de manera de que ya no es un main, sino ya es un método diferente. Eliminamos los parámetros que tiene, que ya no los necesitamos. Ya no va a ser de manera static, va a ser simplemente public void. Y acá lo que tenemos que hacer es anotarla como test a ese
método que modificamos recién para que sea efectivamente un test. Como vimos en alguna clase anterior, que es una annotation que indica que el código inmediatamente después es un test y va a tener un resultado. Le damos Enter y si vemos que se nos importó, vemos que importamos org.testng.annotations.test. Eso es correcto porque recuerden que recién agregamos la dependencia de TestNG. Simplemente vamos a hacerle clic derecho sobre el método, digamos, y le damos Run sobre el método y vamos a ver si funciona. Esperemos que sí. Vemos que comienza a cargar el driver. Navegó a la página, cargó y hace las interacciones con los elementos que ya teníamos programadas. Seleccionó la etiqueta Radio Button, hace el chequeo correspondiente. Vamos a repasar el código a ver qué hacía. Si recordamos, buscábamos un elemento que se llamaba Button Elements, lo encontró, le hizo clic, pudimos verlo y más adelante hace una verificación sencilla y el resultado aquí abajo debería ser el radio Yes está deseleccionado correctamente. Como pudimos ver, el código que ejecutamos recién no corre a través de Java accediendo por el main que originalmente teníamos, sino que se ejecuta a través del framework de testing que implementamos unos minutos atrás. Teníamos un resultado de un test, teníamos una ejecución que accedía a través de esta annotation @test y ya no tenemos un main, por lo cual si fuera una aplicación Java nos fallaría porque estaría buscando ese mismo método para empezar. En los próximos videos vamos a implementar las siguientes annotations y vamos a ver en cada paso cómo funciona cada una de ellas.